Compañeras, compañeros, buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Soy el tutor de este evento académico, Técnicas de Investigación Cualitativas de la Información. ¿Sí? El motivo de esta videoconferencia es para generar un proceso de retroalimentación, tanto del módulo 1 como del módulo 2, y continuar en nuestro proceso de aprendizaje. Antes de continuar, quisiera saber si usted tiene alguna pregunta, si me escuchan bien, se visualiza bien el video, por favor. Sí, compañero, se visualiza y se escucha bien. Muchas gracias. Vamos a proceder con el proceso de retroalimentación. Para esto vamos a trabajar con los elementos que están cargados en la plataforma y permítanme compartir la pantalla. Por favor, verifique si se puede visualizar la plataforma. Por favor, verifique si se visualiza la plataforma. Sí, sí se ve, Ya, sí se muy observa, amable. profe. Ya, muchas gracias. Nuestro módulo, nuestro evento, perdón, está dividido en 3 módulos, donde cada módulo tiene 3 sesiones, y en cada una de las sesiones tienen actividades que van a reforzar nuestro conocimiento y generar nuestras destrezas de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a comenzar con la sesión número 1, y voy a avanzar muy rápido en algunos elementos que son más teóricos, que están cargados en la plataforma, y ustedes ya los pudieron observar. Dentro de la sesión número 1, nosotros tenemos lo que es conceptos y las dimensiones del enfoque cualitativo, entre las cuales nosotros tenemos que el investigador debe identificar un problema. El investigador cualitativo debe identificar un problema, ¿de acuerdo? El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos, obviamente, para poder hacer sus análisis. Dentro de un proceso de indagación es flexible, es decir, la investigación se construye en el proceso y se fundamenta en una perspectiva interpretativa, pero que tiene que tratar de no ser subjetiva. Tiene que tratar de ser lo más objetiva posible. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser objetiva si se genera mediante interpretaciones? Estas interpretaciones van a tener un modelo que me van a permitir establecer ciertos parámetros que la investigación o los elementos que estoy generando en la investigación no se transformen en subjetiva, sino en objetiva. Posteriormente, con el transcurso del desarrollo del programa que usted va a desarrollar, usted va a identificar esto de una manera más clara. ¿Sí? Entonces, usted dentro de este proceso tenía el manual del participante que está cargado, podía haberlo revisado, y unas actividades que van a fomentar el aprendizaje dentro de lo que está el manual. Como usted puede ver, son elementos netamente teóricos, que no genera alguna implicación o algún conflicto. No sé si es que antes de continuar usted tiene alguna pregunta, algo que no esté claro, que no estuvo claro dentro de este proceso, de esta sesión número 1. Bien, parece que no hay preguntas. Déjenme revisar el chat. No solo están conectándose. Muy bien. En la sesión 1.2, nosotros vamos a hablar principalmente de las diferencias que existen entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. ¿Cuál es una de las principales diferencias? ¿Quién me puede decir? Voy a dejar de compartir. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa? ¿Nadie? Buenas tardes. Buenas tardes. De forma cualitativa no se busca un número que describa la relación entre las variables, que es lo que le diferencia de la cuantitativa. Correcto. Muy bien. Gracias, Jonathan. Fundamentalmente lo que veo que diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa es precisamente el enfoque, el para qué pretendo la investigación.
La investigación cualitativa lo que va a buscar y proceder es a generar explicación de los fenómenos sociales como para un trabajo contextualizado de intervención, mientras que la investigación cuantitativa lo que se va a permitir es generar conclusiones generalizadas, es decir, aporta más hacia la universalización de las conclusiones, mientras que la particularización está con el enfoque cualitativo, perdón. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién participó? ¿Diego? Sí, Diego Lozada. Muy amable. ¿Alguien más? José Colopiña. José. También se puede decir que la diferencia en que las cualitativas no es estadístico, o sea, nos lleva datos estadísticos, sino son cualitativos, es decir, como conceptualmente lo dice, las cualidades, desde un enfoque. Entonces, desde ahí pasa desde lo particular a lo general, ¿sí? Le escucha, está apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono, no se le escucha. Perdón. Les decía, gracias compañeros por sus participaciones, está clarísimo en lo que ustedes están identificando y como les decía que la investigación cualitativa lo que busca es interpretar los fenómenos y ahí parece un espacio que se llama la fenomenología y la hermenéutica que nosotros posteriormente vamos a ver los conceptos que necesitamos, ¿verdad? Y como decía los compañeros, parte de un enfoque hacia cuál queremos orientar la investigación. Uno de los conceptos más claros cuando hablamos de investigación cualitativa es, por ejemplo, hacer un análisis de las redes sociales, se me ocurre, ¿no es cierto? El impacto de las redes sociales en los alumnos, ¿sí? De un colegio, se me puede ocurrir, o de una escuela. Entonces, estamos hablando de un fenómeno, cómo afecta este fenómeno. Mientras que la investigación cuantitativa lo que busca es las estadísticas para poder tomar o sugerir una posible toma de decisiones. Entonces, como está claramente identificado las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Hay que considerar que la investigación cualitativa también es flexible, es decir, que las hipótesis se pueden ir generando o modificando en el transcurso del proceso, mientras que en la cuantitativa tenemos una hipótesis que debemos negarla, probarla o anularla. No sé si estamos claros, no sé si me hago entender. Dentro de lo que tienen en la plataforma, tienen identificado claramente en qué se orienta la investigación cualitativa y cuantitativa, en sus diferencias. El enfoque, el objetivo, la muestra, los métodos de recolección de datos y el análisis principal de datos. Toda esta teoría está ahí plasmada dentro de lo que es su plataforma. Algunas personas ya desarrollaron, valga la aclaración, desarrollaron esta actividad que está cargado en la sesión 1.1 y a algunas personas se les refleja la nota y a otras personas no se les refleja la nota. En el transcurso de esta semana, yo iré revisando el progreso y el avance y las personas que participaron, verificaré el por qué no se está reflejando la nota y ya en el transcurso de la semana se visualizará las notas de todas las personas que realizaron la actividad. Entonces, no se preocupe si no se le está reflejando la nota por el momento. Parece que mandé un mensaje que al culminar el módulo 1, se iba a visualizar ya la nota, ¿no es cierto? Entonces, no se preocupe, esta actividad que es refuerzo de conceptos. Algunas personas ya se les refleja las notas, a otras no, pero no se preocupe que ya la vamos a verificar y en el transcurso de esta semana ya se visualizarán las notas, ¿de acuerdo? Porque tenía algunos mensajes de compañeros que no se visualizaron. Entonces, estamos hablando de la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa, que estaba claro en el enfoque, el objetivo, ¿sí? De cada uno de los elementos que genera cada una de las investigaciones, ¿sí? Hay que considerar que la investigación cualitativa y cuantitativa no se divorcian. Es decir, que en un determinado punto
la investigación cualitativa va a necesitar de la investigación cuantitativa y viceversa. ¿Por qué sucede esto? Pregunto yo. Es una pregunta de reflexión. ¿Sí me escucharon? Sí, porque al momento donde que yo estoy haciendo una investigación cualitativa y voy a investigar acerca de las relaciones o de los problemas, voy a necesitar un análisis más estadístico que ya me llevaría a reflejar datos. Entonces, esto ya haría que ingrese la parte o la investigación cuantitativa en sí. Correcto, sí. Muy bien. Y viceversa, ¿verdad? Cuando tengo, por ejemplo, datos estadísticos, yo quiero generalizarlos, quiero hacer un estudio profundo, un análisis holístico de ciertos elementos que me permitirán identificar varios problemas más que me van a generar otro proceso de investigación y ahí nosotros ya nos tenemos que ayudar de una investigación cualitativa, ¿verdad? Cuando hablamos de cualitativa, hablamos de fenómenos. Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de datos estadísticos principalmente, ¿verdad? Porque los fenómenos también yo los puedo estructurar y generar procesos estadísticos para poder analizarlos. Entonces ahí estamos ya relacionando lo que es investigación cualitativa con la cuantitativa, ¿de acuerdo? Continuemos con nuestro proceso. Permítame compartir la pantalla. Ya. Entonces, hablábamos de la sesión. Ya, ¿alguna pregunta del módulo 1? Donde ya vimos la sesión 1.1 y 1.2, que son elementos más conceptuales. Perdón. Ya, si alguna levantó la mano, a ver, déjenme ver. Voy a dejar de compartir. Ya, levantó la mano Diego Lozada. Diego, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Solo hay un punto que me gustaría un poco precisar y aclarar. En los instrumentos de lectura de la unidad 1 se hablaba de que la investigación cualitativa se enmarca mucho en un parámetro fenomenológico y hasta donde mi comprensión llega a recordar, el parámetro fenomenológico nace un poquito desde, bueno, es producto de la evolución de los saberes doxa de la vieja Grecia. Eso quiere decir que recurre a los saberes de los no considerados dentro de una teoría eurocéntrica como conocimientos científicos. Más sin embargo, la fenomenología se da más a los saberes de tipo míticos y no procedimentales. Cuando la información y la literatura que refleja la investigación cualitativa habla precisamente de que sí existe un presupuesto metodológico, epistémico de tratamiento de la información. Lo que sí, evidentemente, trabaja sobre principios contextualizados. Ese es el punto en el que me generó varias dudas del momento de leer, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de fenómenos, sí, como les decía, hablamos de un ejemplo, ¿no es cierto?, generalizado. El estudio de las redes sociales es un fenómeno, ¿no es cierto? Pero no hablo principalmente de las redes sociales del Facebook, del Twitter, ¿no es cierto? Sino hablo del problema que se genera en este fenómeno. Por ejemplo, se me ocurre un problema que se genera la baja deserción de los alumnos de sexto curso de un determinado colegio por trabajar en redes sociales con el Facebook, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces estoy hablando de un fenómeno el cual voy a estudiar de una manera holística, es decir, los problemas que se generan por el Facebook, la deserción de los alumnos, es decir, ya tengo algunos elementos holísticos, ¿sí? El trabajo como es de los padres, el trabajo de los profesores, estoy haciendo un ejemplo así generalizado, ¿no es cierto? Ahí es cuando hablamos de fenómenos, de fenomenología,
¿cierto? Cuando estamos hablando o estamos apuntando al problema. Si bien es cierto, la investigación cualitativa no sigue un sistema esquematizado, es flexible. Dentro de los procesos o dentro de los manuales que los hemos generado, pedagógicamente los hemos distribuido en elementos que nos permitan, por ejemplo, analizar la información de un determinado problema, ¿sí? No quiere decir que esto es una camisa de fuerza. Lo que sí necesitamos principalmente es el problema y tener la información. Eso es, de hecho, que necesitamos tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa. Pero como decían los compañeros, el enfoque que le damos al análisis cualitativo y el enfoque que le damos al análisis cuantitativo. Por ejemplo, el mismo ejemplo que decían, ¿no es cierto? Ahora especificaría, ¿cuántos alumnos desertaron por el uso de las redes sociales? Entonces, a este fenómeno ya lo transformé sistemáticamente en una investigación cuantitativa. Mientras en el otro estaba estudiando análisis, estaba estudiando holísticamente ciertos elementos que me van a permitir identificar ese fenómeno y posiblemente tomar una sugerencia para una toma de decisiones. Por ejemplo, qué sé yo, restringir las redes sociales o tener más control, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, dentro de la documentación que nosotros hemos cargado, lo que hemos tratado de hacer es pedagógicamente sistematizar el proceso de la investigación cualitativa, obviamente basándonos en la biografía que se encuentra en cada uno de los elementos, para nosotros poder tener un parámetro de análisis y poder generar nuestros procesos analíticos. ¿Sí? Sí, sí, muchísimas gracias. Ahí me queda bastante claro. O sea, nos referimos es al problema social, al fenómeno social, más no a un presupuesto de la fenomenología epistemológica. Exactamente. No Sí, nos sí, me quedó referimos. totalmente claro y le agradezco muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? La idea de estas videoconferencias de retroalimentación es generar esos procesos. A veces parece que está muy claro lo que se pone en la plataforma, pero a veces hay estos pequeños inconvenientes que nos hacen reflexionar y es la finalidad de estos espacios de retroalimentación es aprender entre todos. Sí, que cada uno de nosotros con los conocimientos que tenemos, retroalimentarnos de entre todos. Esa es la finalidad de estos procesos de retroalimentación. Ya, ¿alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, Betty Solano. Respecto a la investigación cualitativa, se mencionaba que tiene un alto componente de subjetividad del investigador. ¿Hasta qué punto una investigación cualitativa bajo estos parámetros tiene, los resultados tienen una validez externa? Es decir, que se podrían considerar como, o podrían considerar para formar una teoría a partir de los hallazgos que se vayan encontrando, o simplemente sirve para explicar únicamente el fenómeno o el problema que se investiga. O sea, se podría replicar, se podría tomar como base posterior, sabiendo que tiene un componente subjetivo tan alto. Sí, gracias, Betty. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de un elemento subjetivo, hablamos de que varias personas van a interpretar las cosas a su manera, ¿verdad? Pero si apuntamos al fenómeno y preguntamos, por más que sea una respuesta abierta, vamos a llegar a un objetivo. Ese objetivo, si las personas tienen un parámetro bastante establecido, vamos a hacer un ejemplo aquí claro, ¿no es cierto? No sé las personas si me están escuchando, muchas personas simplemente dejan prendido la videoconferencia y se van, pero vamos a poner, en este caso vamos a poner en el chat, me van a contestar la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo se sienten en esta videoconferencia? Conteste, por favor. Tienen un minutito, pero así, lo más rápido posible. Cómodos y activos. Activos. Atenta. Fortaleciendo conocimiento. Súper bien. Atenta. Bien. Atento. Con expectativa. Súper bien. Bastante satisfecha con las indicaciones. Aprendiendo. Atentos bien. Me siento motivada. Bien. Contento. Activo. Retroalimentación colectiva. Correcto.
Buenas expectativas, motivada, me siento atenta, motivada, atento, motivada. Ya, atento y cómodo. Muy bien. Gracias. En clima, con curiosidad. Ya la persona que tiene con curiosidad, luego nos pregunta qué es lo que le llama le lleva la curiosidad para poder entre todos despejar las dudas que tengan, ¿no es cierto? Ya, entonces Betty, ¿sí? Esta investigación que acabo de hacer o este proceso de investigación es cualitativo. ¿Por qué? Porque yo hice una pregunta abierta y ustedes contestaron, ¿verdad? Yo no les dije ponga del 1 al 10 cómo se siente, porque si le ponía del 1 al 10 cómo se siente, yo lo hacía cuantitativo y contaba cuántas personas se sienten 5, por ejemplo, que sería bien, y 10 que sería excelente, y 0 que sería mal. Se me ocurre, ¿no es cierto? Que le estoy dando parámetros de una codificación que posteriormente lo veremos. Pero en este momento, yo puedo decir que esta videoconferencia es motivadora y más que motivadora, está generando un proceso de aprendizaje. ¿Es objetiva o es subjetiva? Betty. Me parecería que es objetiva en función de las respuestas. Correcto. Objetiva en función de las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hace la investigación cualitativa? Analizar la información. Al analizar la información, la subjetividad que nosotros tenemos, lo tratamos de hacer en objetividad. Sí. Ahora, sí puede ser que sea subjetivo porque no todos pueden ser que pusieron la verdad ahí, ¿verdad? No sé si me hago entender. Que pueden estar en otro lado y pueden decir me siento bien, pero ni siquiera está escuchando la videoconferencia. Entonces yo tendría que hacer un análisis. ¿Cómo yo, por ejemplo, podría tener más datos? Les digo en este momento, prendan las cámaras. Prenden las cámaras, veo las respuestas que están ahí y ya la información subjetiva se vuelve más objetiva. Sí, no sé si me hago comprender, Betty. Sí, sí. Ya. Mi inquietud más bien iba por el tema de que si esa subjetividad a la final no puede estar o encauzar los resultados de la investigación hacia la línea del investigador, porque Claro que es sí. como que yo lo quiero ver y cómo yo lo puedo orientar. Sí, de hecho, como es dentro de la investigación cualitativa, el investigador juega un papel fundamental, es partícipe de la investigación. Y al ser partícipe puede ser que yo esté induciendo a las respuestas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿cómo induzco a la respuesta en este caso? Si usted me pone una respuesta que sea motivadora, que yo quiera escuchar, le voy a poner un 10, por ejemplo. ¿Qué me va a poner todo? ¿Cómo se siente? Bien, 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 bien. Porque ya estoy induciendo a que generen una respuesta, ¿verdad? Pero la investigación cualitativa no genera este proceso de inducción. La investigación cualitativa lo que hace es recopilar información de varias fuentes de información mediante varias técnicas, mediante varios métodos, sí, tratar de ser lo menos objetivo, tratar el investigador, perdón, en este caso, de ser lo más objetivo posible y luego sí lo podemos transmitir. Hay varias investigaciones cualitativas que pueden ser y que son desarrolladas y que son base fundamental de otras investigaciones. Entonces sí se puede generalizar. No la podemos generalizar con datos, por ejemplo, estadísticamente decir 50 personas de esta videoconferencia se encuentran motivadas, porque si ustedes pueden ver, son 37 personas que están conectados, ¿sí? Y puede ser que otras personas no se conectaron por problemas de trabajo, de conectividad y muchas circunstancias más que tendríamos que analizar. Y este proceso se vuelve en una investigación cualitativa. Pero sí podemos generalizar, sí podemos generar un proceso para que esto sea base fundamental de una investigación. En la siguiente videoconferencia vamos a, en cambio, los datos cualitativos a transformarlos en cuantitativos. Y esta subjetividad, lo que preguntó ahora Betty, se va a reforzar y van a ver que ya se puede generalizar. ¿De acuerdo? No sé si estuvo claro, Gracias. Betty, o se quedó más Sí, muchas confundida gracias. aquí, o se quedó más confundida aquí antes. No, sí, ya me quedó más claro, gracias. Chévere, gracias. Entonces procedamos a compartir la pantalla y vamos con el módulo número 2. En el módulo número 2 tenemos, por favor verifique si se visualiza la pantalla. Sí se observa Sí, correctamente. se observa.
Gracias. Procedimientos de la investigación cualitativa. Y aquí tenemos algunos elementos que está cargado, obviamente, el material. Sí. Por ahí me hicieron una pregunta si podían descargar. Lo he puesto el material para que lo descarguen. Tienen un video de cómo redactar objetivos. Sí. Y tienen una evaluación. Dentro de este módulo, ¿qué es lo que estamos tratando? Procedimientos, métodos y técnicas de la investigación cualitativa. Hay que quedar claro qué es un procedimiento y qué es una técnica, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos un resumen. No sé si pueden ver un Word. Dejo de compartir, voy a compartir. ¿Qué es un procedimiento y qué es una técnica? Por favor, verifique que se visualice un Word. Sí, se ve. Sí. ¿Qué dice? El método de investigación es el conjunto de pasos y procedimientos generales que se siguen para llevar a cabo una investigación. Este conjunto de pasos permite al investigador establecer un marco teórico, formular una hipótesis, recopilar y analizar datos y llegar a una conclusión. El método de investigación a la forma en que se lleva a cabo la investigación en términos generales. Entonces, el método es global, ¿sí? ¿Y la técnica qué sería? Específica, ¿de acuerdo? El método sería global y la técnica sería específica, ¿no es cierto? Y aquí dice, se refiere a los instrumentos o herramientas específicos que se utilizan para recopilar y analizar la información de los datos, ¿no es cierto? Esto se utiliza tanto en la investigación cualitativa como en la investigación cuantitativa. ¿Cuándo se transforma estos elementos cualitativos cuando hablamos del enfoque, ¿verdad? Entonces, en resumen, mientras el método de investigación es el marco general que guía el proceso de investigación, la técnica de investigación son las herramientas específicas que se utilizan para recopilar y analizar datos. ¿Qué es lo que hemos trabajado más? ¿Con métodos o con técnicas? Dentro de los procesos de investigación trabajamos más con técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? A ver. La observación. Correcto. Observación directa en la investigación cualitativa. Entrevista. Entrevistas, correcto. Foros grupales. Foro grupales. Diccionario guiado. Grupo de expertos. Revisión de documentos. Revisión de documentos o revisión de la literatura. O análisis documental, como ustedes quieran llamarlo. ¿Podré trabajar con encuestas? Sí, encuestas, grupos focales. Sí, podré trabajar con encuestas siempre y cuando las encuestas sean de tipo abiertas. Sí, porque si hago encuestas de tipo cerrado, ya voy a poder tabular los datos y se transforma en una estadística, ¿verdad? Pero con encuestas de tipo abierto, como el ejemplo que hicimos de aquí, como se sienten en esta videoconferencia, sí lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, mire, esas técnicas ustedes ya la conocen, han trabajado, tienen experiencia, según revisaba los perfiles que ustedes habían llenado, tienen experiencia en este tipo de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principales elementos que trabaja la investigación cualitativa es la observación directa. Dentro de la observación directa, lo que yo tengo que hacer es registrar los datos, ¿verdad? Al registrar los datos, ¿qué hago? Estoy recopilando información. Sí. Luego de recopilar información, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? Analizar la información. Sí. No sé si está claro. Sí. Y luego de analizar la información, puedo dar una posible sugerencia para una toma de decisiones. Verán que no estoy diciendo, con los datos que ustedes dan, toman las decisiones. Es una sugerencia, porque es una investigación que parte de un problema. ¿De acuerdo? Compañeras, compañeros, si se corta en algún determinado momento, se vuelven a conectar al mismo enlace, por favor. ¿Sí? Entonces, está claro lo que es el procedimiento y lo que es la técnica, ¿verdad? Y tenían que generar un proceso de...
Ya. Dentro del módulo 2 tenían procedimientos de la investigación cualitativa, métodos y técnicas, y aparece un capítulo que dije al principio que se llama, o un elemento que se llama hermenéutica. ¿Quién me dice a qué hace referencia a la hermenéutica? Interpretar textos. ¿Correcto? ¿Alguien más? Bueno, principalmente la hermenéutica es un proceso o un elemento que me permite la interpretación de textos. Toda la teoría, todo el análisis, todas las definiciones están dentro de lo que son los recursos que se ha cargado en la plataforma. Lo importante acá es ver los puntos claves que nos van a servir, ¿verdad? Con la hermenéutica yo voy a poder interpretar el fenómeno, ¿sí? Y ahí viene y ya se vuelve un proceso, ¿sí? Y ya tengo un parámetro para que esta investigación ya no sea subjetiva, sino sea lo más objetiva posible, como decía Betty, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer que esos datos no sean subjetivos y yo pueda replicar para una investigación posible? Entonces ahí tenemos parámetros, tenemos elementos como la hermenéutica, como las técnicas y los métodos que utilizamos para generar el proceso de investigación, el análisis documental o el análisis de la literatura previa, y todo esto que pueda determinar y pueda resolver el problema a investigación que nos estamos planteando o el problema que nosotros vamos a desarrollar. Eso es lo que genera la hermenéutica. Y el módulo o la sesión 2.2 del módulo 2 es un poquito la sesión más larga que existe, porque aquí se van a casi a plasmar todos los conocimientos que nosotros estamos tratando de transmitir en este proceso de investigación. ¿De acuerdo? Permítanme compartir. Ya. Y aquí tenemos las categorías y la hermenéutica y los métodos que ya habíamos especificado. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Y aquí sí quiero que me pongan mucha atención. El material está cargado dentro de este recurso que se llama Padlet, ¿sí? Pero lo importante es que aquí se ha generado un proceso de conformación de grupos. Dentro de este proceso de investigación cualitativa, decíamos que es flexible, decíamos que queríamos que trabajen en equipo, y se ha tratado de hacer los grupos por entidades, porque se les va a hacer más fácil reunirse, más fácil comunicarse y todo eso, ¿verdad? No necesariamente reunirse físicamente, pueden hacerlo por videoconferencia, pueden hacerlo por correo, pueden hacerlo por chat, pueden hacerlo por WhatsApp, ¿de acuerdo? Ya depende cómo usted se organice. Y aquí tenemos un parámetro donde dice conformación de grupos. Se le dice que usted identifique a qué grupo pertenece, haga una reunión, haga un correo, haga un mensaje, y de ese grupo de personas registre un líder del grupo. Este líder del grupo lo que va a hacer es trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo que estamos proponiendo en la rúbrica del taller 2.2. A ver, no, este es para el taller número 2. Si es que tienen alguna pregunta del taller número 2, me la hacen saber. Voy a generar la rúbrica del taller grupal final. Este taller grupal final está considerado como la evaluación final. Recuerden que estamos hablando que la investigación cualitativa es flexible. Por lo tanto, estamos trabajando en flexibilidad. Pero necesitamos que esto se identifique en un proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el proceso? Hemos tratado de organizar este tipo de elementos en estos 11 parámetros. Disculpe, Jorge, pero no se está presentando nada en este momento. Ah, ya, perdón. Ya, entonces estaba hablando de la rúbrica del taller final, que a esto se le va a considerar como evaluación final. Sí, lo van a hacer grupal. Tiene que identificarlo al grupo al que pertenece. Y hemos tratado de generar este proceso de investigación cualitativa en estos 10 parámetros, que son: seleccione un tema o área a investigar, identificación de un problema cualitativo,
planteamiento de objetivos, revisión de la literatura, identificación de variables de hipótesis durante el proceso. Recuerden que esta hipótesis puede ser, ¿qué puede ser? Modificada en el transcurso del proceso. Selección de métodos y técnicas que va a trabajar, instrumentos metodológicos de apoyo para la recolección de datos, análisis de datos, interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones y la redacción de un informe final. Esta es una propuesta que se ha generado dentro de este proceso de investigación cualitativa, de este curso de investigación cualitativa, conjuntamente con la economista Nasenka Villena, que en este momento está de comisión de servicios en otra unidad. Hemos generado este proceso. Para trabajar con esto, se ha creado un aplicativo, un archivo, que nos va a permitir trabajar directamente con estos elementos. Usted descargue, por favor, el aplicativo Informe Final para que me vaya siguiendo con lo que estamos especificando. Aplicativo Informe Final. Y aquí es lo que usted va a hacer su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Datos de la carátula, hace clic en cada una de las pantallitas, ¿sí? Y va a ir llenando. Aquí he dejado cargado con un ejemplo. Digita el nombre de la entidad. En este caso, la entidad parece que era de la Universidad Amazónica. Aquí tendría que poner la Universidad Amazónica. Escriba el tema a investigar. ¿Cómo usted puede identificar un tema? Un tema es un problema que usted trata de resolver dentro de la institución o fuera de No la se misma. visualiza ¿Perdón? no se visualiza la... No se visualiza el archivo Excel. A ver. El Excel. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces repito, ¿de acuerdo? Este archivo usted lo va a descargar. He dejado cargado con un ejemplo prácticamente de una investigación de los compañeros. ¿Qué es lo que va a hacer? En cada pantalla